Mi idea en esta charla, yo no soy experto ni mucho menos en economía de la salud ni en salud, pero sí estuve, no soy experto en nada probablemente, pero sí estuve estudiando bastante durante mi carrera y después sobre mi desempeño profesional y político las implicancias que tienen los tratados de libre comercio sobre distintos temas, digo, sobre el comercio de bienes, sobre el comercio de servicios, sobre la propiedad intelectual, sobre las inversiones, etcétera, y en ese sentido creo que puedo hacer algún tipo de mínimo aporte a la discusión, sobre todo entendiendo qué está por detrás de los tratados de libre comercio, pero tampoco demonizarlos particularmente a los tratados de libre comercio, sino qué está por detrás de la lógica del capital global, que a veces se expresa en la firma de tratados de libre comercio, a veces se expresa en las firmas de acuerdos multilaterales en el marco de la OMC, etcétera. Digo, no es que el problema sean los tratados de libre comercio. Me parece que el problema general es la lógica del capital global que quiere avanzar sobre determinadas áreas con el objetivo puro y duro, como debe ser del capital global, de obtener ganancias, pero a costa de derechos populares y de derechos humanos, como es puntualmente la salud. Entonces, en ese sentido quería hacer primero un breve repaso, una breve reflexión para entender esa lógica del capital global y cómo se termina expresando esa lógica en la necesidad de avanzar en acuerdos de liberalización. Lo que está en debate hoy en día son algunos tratados de libre comercio. Por ahora Argentina participa muy apendicularmente de esas negociaciones, pero visto y considerando cuáles son las directrices generales que está tomando el gobierno de Macri, a uno no le sorprendería que de un momento a otro se desayune con que la Argentina también está participando de ese tipo de acuerdos que tienen implicancias bastante peligrosas, bastante polémicas sobre los temas vinculados con la salud. Entonces, para hacer ese primer paneo general, yo voy a partir en abstracto, si ustedes quieren, de la lógica del capital. El capital como sujeto que, si uno lo quiere bajar un poquito más a tierra, hoy se expresa en los intereses de las grandes corporaciones globales, en todo sentido, también las de servicios de salud, también las de servicios de educación. Pero básicamente, cuando uno analiza el capitalismo, el capital, desde sus comienzos, lo que ve es una tendencia constante, permanente, que eso no implica que haya tenido avances y retrocesos particulares, pero la tendencia secular, la tendencia de largo plazo, es a la integración de los mercados mundiales. ¿Sí? Hay una tendencia del capitalismo a saltar las fronteras nacionales, eso se vio desde un comienzo del capitalismo, que primero empezó a desarrollar las actividades de generación de plusvalía y apropiación de esa plusvalía en los mercados nacionales, pero una vez que se fue desarrollando y creciendo, acumulando el capital, empezó a saltar las fronteras por distintas razones. En algunos casos porque ya no había más posibilidades o las posibilidades de acumulación dentro de los mercados nacionales eran acotadas, entonces el capital tenía que saltar las fronteras para buscar nuevos mercados para el proceso de valorización del capital, de generación y apropiación de plusvalía y ganancias, o también buscando ganancias extraordinarias en otros mercados que no estaban desarrollados. Pero sea una cosa o sea la otra, hay una tendencia muy clara del capitalismo en el largo plazo a generar ese trasvasamiento de las fronteras nacionales con un objetivo que es la integración del mercado mundial. Esto es una tendencia muy de largo plazo. Que se verifica, digo, cuando uno analiza la historia se va verificando de manera histórica justamente. ¿Qué pasó en los últimos años? En los últimos años me refiero a los últimos 30 o 40 años. Esa tendencia secular, esa tendencia de largo plazo se profundizó muchísimo. ¿Sí? Se profundizó muchísimo en principio por dos razones. Algunas cuestiones que son más, llamémoslas, tecnológicas, como la aparición de ciertas tecnologías que permitieron ese trasvasamiento, las tecnologías basadas en Internet o en los sistemas que permiten intercambiar información a nivel mundial, permiten justamente que las corporaciones globales puedan establecer subsidiarias, filiales, asociaciones con empresas independientes a lo largo del mundo y controlarlas desde una casa matriz centralizada. La información, la operación, etcétera, tanto para bienes como para servicios. Estoy siendo indistinto. Eso avanzó muchísimo a partir de esos desarrollos tecnológicos que tienen que ver con la posibilidad de intercambio de información en tiempo real y barata, además muy barato el intercambio de información, crecientemente barato alrededor del mundo. Y también por cuestiones obviamente regulatorias. Digo, en los últimos 30 o 40 años en el mundo en general ha habido un proceso muy avanzado y acelerado desde regulación
general de los mercados. Y esto significa básicamente que los estados nacionales dejaron de regular muchas áreas de la economía. Esto significa que se avanzó muchísimo en el proceso de liberalización de los mercados de bienes, de servicios, de las inversiones, en las finanzas, etcétera, etcétera. Esos dos fenómenos más regulatorios, más tecnológicos, permitieron que efectivamente el capital avance muchísimo. Y efectivamente el capital avanzó muchísimo. El capital global, el capital transnacional avanzó muchísimo sobre las economías nacionales, sobre las economías centrales, sobre las economías periféricas, pero hoy en día se encuentra con una limitación determinada, que es que avanzó mucho y en muchos casos a nivel regional, porque muchas de las políticas en las cuales los estados nacionales terminan perdiendo soberanía, se les entrega la soberanía a nivel regional. ¿A qué me refiero? A los acuerdos regionales, sobre todo. Tipo, Argentina ha tenido pérdidas de soberanía cuando pasa a participar del Mercosur. Sí, porque algunas políticas que se decidían pura y exclusivamente de manera unilateral, por ejemplo la política comercial, cuando uno forma parte de un acuerdo más amplio, tiene que ceder esa política al ámbito regional. Pero digo el caso de Argentina en el Mercosur, pero también muchos otros casos de, como se suelen llamar ahora, cadenas regionales de valor que se fueron estableciendo en el mundo. Hoy en día cuando uno mira las distintas industrias de bienes, de servicios, lo que observa no es que está tan globalizada la producción, el comercio, etcétera, sino que está mucho más regionalizada que globalizada. Volviendo a lo que decía antes, obviamente el interés del capital global es globalizar justamente mucho más eso que está sucediendo a nivel regional, es decir, terminar de integrar el mercado mundial. Y para eso necesita más desregulación, más liberalización de los capitales, más liberalización de los servicios, más liberalización del comercio. Yo lo llamo las tres libertades: libertad de comercio, libertad de inversiones y libertad financiera para mover y sacar capitales a lo largo de todo el mundo. Pero también, más allá de esas tres libertades, necesita que los estados nacionales o las regulaciones regionales o las regulaciones globales le den dos seguridades. La seguridad sobre sus activos tangibles, es decir, sus fábricas, sus maquinarias, sus herramientas, que no se las expropien, ¿sí? Eso también lo reclama y lo solicita el capital global. Y obviamente su seguridad sobre sus activos intangibles, que no le copien sus productos, que no les copien sus desarrollos, que no les copien sus patentes, etcétera, etcétera. Entonces, hoy el capital global o desde hace unos años, está intentando dar una ofensiva en ese sentido, de profundizar esas tres libertades de comercios, de inversiones y financieras, y de asegurar a escala global sus activos tangibles y sus activos intangibles. Esto es lo que quiere hoy el capital, o hace unos años quiere profundizar el capital. ¿Cuál es el óptimo para las corporaciones globales? ¿Cuál sería el ambiente óptimo en el que lograr esto? En los ambientes multilaterales, en los ámbitos multilaterales. En el caso del comercio, si se pudiera avanzar, ¿cuál es el interés de las corporaciones? Si se pudiera avanzar a nivel global en unas regulaciones, o mejor dicho, en unas desregulaciones a escala global, sería el óptimo, porque de un plumazo, de un solo golpe, puede acceder libremente con estas tres libertades y asegurar estas dos seguridades, valga la redundancia, en los escenarios más globales. Ahora, ¿qué le ha pasado a las corporaciones globales en los últimos años? En parte por empoderamiento de algunos países, ¿sí? Gobiernos mucho más fuertes de algunos países, y en parte por limitaciones propias de la crisis global que ha tenido desde el 2008. El capital global se ha encontrado con ciertas trabas para avanzar en ese escenario óptimo, que son los escenarios multilaterales para la liberalización del comercio, de las inversiones, etc. Es decir, no hubo resultados en la Organización Mundial del Comercio, a esto me estoy refiriendo. Desde su creación de la Organización Mundial del Comercio en el año 95 hasta la fecha, los resultados en materia de avances en la liberalización han sido no lo suficientes, por lo menos, de acuerdo con los intereses de las corporaciones globales. Entonces, yo siempre hago una analogía que es muy tonta, pero al mismo tiempo es muy práctica para entender el fenómeno. La tendencia del capital global es como un curso de agua que se mueve en el largo plazo y que hoy encontró una piedra, ¿sí? Esa piedra fueron los BRICS, ¿sí? Los grandes países emergentes, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, hasta diciembre del año pasado, Argentina, algunos países que también de tamaño mediano que querían avanzar en sus procesos de industrialización y mejora de las condiciones de vida, por ejemplo Indonesia, etcétera, que en los foros internacionales ponían ciertas trabas a que se avancen con los acuerdos
que en general empujaban los países desarrollados, pero que por detrás, como todos sabemos, cuando esos acuerdos son empujados de esa manera, tienen los intereses en general de las corporaciones globales, que son las que, en fin, en última instancia se van a terminar favoreciendo por esos acuerdos de liberalización. Eso es lo que terminó pasando. Entonces, esa piedra que fueron las trabas que pusieron los BRICS y otros países emergentes en ese curso de agua, empezó a tomar otras formas. Digo, entonces no puedo avanzar por el óptimo, que es el multilateralismo, voy por los costados. ¿Sí? El capital global se mueve por los costados, se mueve de frente, se mueve por todos los escondrijos que pueda, por todos los resquicios, los escondrijos que pueda encontrar. ¿Y eso, cuáles son esos hoy? Digo, los llamados megaacuerdos regionales. Como no se pudo avanzar en el óptimo, que es el ámbito multilateral, en mayor liberalización, en aseguramiento de esas dos seguridades de las que hablaba, se lo hace a través de megaacuerdos regionales. Y hoy se están negociando varios de esos megaacuerdos regionales, que tampoco se sabe si van a terminar bien esos megaacuerdos regionales, porque por ahora ninguno está vigente. Digo, los habrán escuchado, el que está negociando Estados Unidos con la Unión Europea, que se lo conoce como TTIP por sus siglas en inglés, el TTP, que ya está firmado por Estados Unidos, Canadá y otros 10 países de la cuenca del Pacífico, digo, que está firmado pero que no está ratificado y no queda claro si se va a terminar ratificando, porque para que se ratifique, de acuerdo a unas condiciones técnicas que pusieron, si no lo ratifican Estados Unidos no entra en vigor. Y la discusión hoy en Estados Unidos, sobre todo en el marco de la campaña, es que Hillary Clinton y Trump han dicho que ellos no van a mover un ápice para que se ratifique en el Senado. Quizás una estrategia de campaña, no lo sabemos porque obviamente hay toda una discusión de cuánto esos acuerdos van a perjudicar a los trabajadores de los Estados Unidos. Por ahí están tomándose un tiempito y una vez que se define la cosa, los dos ratifican o no, la verdad que no lo sabemos. El punto es que el único que se firmó de esos grandes... Bueno, está el otro, el de servicios, que es creo que el más grave en materia de salud, el TISA, el acuerdo en servicios. También de nuestra parte Argentina hoy está negociando con la Unión Europea un tratado de libre comercio. En mayo de este mismo año se ha hecho un tercer intercambio de ofertas, luego de que en el año 2004 se cortara la negociación, se retomó la negociación y este año hubo un intercambio de ofertas. Argentina también ha anunciado que para el año que viene va a cerrar un acuerdo de libre comercio con México, y esa es, entiendo yo, una de las dos movidas que ha hecho el gobierno de Macri para pasar a formar en un futuro próximo el TPP, ese acuerdo que todavía no sabemos si se va a ratificar, pero que ya está firmado por Estados Unidos, Japón, Canadá y otros países de la cuenca asiática. Esos son los grandes acuerdos que hoy están en discusión y que tienen implicancias muy fuertes, no solo sobre el comercio, sobre las inversiones, sobre los servicios, sobre la salud, sobre el desarrollo. Básicamente las implicancias que tienen ese tipo de acuerdos son sobre el desarrollo, sobre las condiciones de vida de la población, etcétera, etcétera. Me quería referir a eso. 2 movidas o 3 movidas que ha hecho el gobierno de Macri en favor de pasar a formar parte de esos mega acuerdos regionales. La que dije, el intercambio de ofertas con la Unión Europea, que obviamente son negociaciones secretas. Yo estuve al frente de esa negociación hasta diciembre del año pasado y obviamente no hicimos ningún intercambio de ofertas porque todo lo que nos pedía la Unión Europea iba en contra del desarrollo nacional, iba en contra de las condiciones de vida de la población. Entonces le pusimos cláusulas muy específicas y muy duras de que nosotros solamente podíamos negociar un acuerdo, se conoce como una cláusula muy genérica pero que tiene muchos puntos, solamente si se reconocía el trato especial y diferenciado, ¿sí? Y de gran manera a los países del Mercosur. ¿Qué significa eso? Que nosotros no nos podemos abrir al libre comercio, a las inversiones, a los servicios con una potencia industrial, tecnológica, comercial, etcétera, con la Unión Europea si ellos no nos dan mejores condiciones a nosotros, porque el objetivo en general de estos mega acuerdos regionales es que todos somos iguales, los acuerdos deben ser simétricos, absolutamente recíprocos, porque todos nos vamos a beneficiar de la misma forma. Y todos sabemos que Argentina no es lo mismo que Francia, que Paraguay no es lo mismo que Alemania, que Uruguay no es lo mismo que España y que Brasil no es lo mismo que Holanda. Lo sabemos, los niveles de desarrollo, repito, científico, técnico, comercial, económico, etcétera, son absolutamente distintos. Y obviamente cuando uno firma un acuerdo de libre comercio en condiciones simétricas y recíprocas, el que gana es el más grande, es así.
Digo, hay una mitad de la biblioteca que dice que ganan todos, otra, yo diría, hay un 10% de la biblioteca mundial, pero que es la que tiene más potencia en las universidades, lamentablemente en las universidades, en las facultades de economía, que dice que con acuerdos de libre comercio ganan todos los participantes y un 90% que te marca por qué ganan los más grandes y por qué pierden los más chicos, sobre todo si es en condiciones de reciprocidad y simetría. Nosotros siempre a los negociadores europeos les decíamos, un acuerdo simétrico firmado por países asimétricos es un acuerdo asimétrico, no es un acuerdo simétrico. Para firmar un acuerdo nos tienen que dar muchísimo mejores condiciones para la eventual liberalización o para la eventual llegada de inversiones de las que nosotros les podemos dar a ustedes. Bueno, no lo aceptaron. Se ve que ahora sí, que entregaron que se hizo el intercambio de ofertas, las deben haber aceptado, porque si no, Argentina las debe, o la deben haber aceptado los europeos, no creo, o Argentina no las pidió más. Porque básicamente quienes pedíamos esas condiciones extraordinarias éramos nosotros. Dentro del Mercosur, el que impulsaba eso era puntualmente Argentina. Entonces, ahí ya hay un primer peligro de gran acuerdo de libre comercio con Europa, que además, esto me lo enteré hace 3 o 4 días, en ningún momento, por ejemplo, estaba en discusión un capítulo de propiedad intelectual, porque nosotros le dijimos, Mercosur en general le dijo, no nos interesa negociar temas de propiedad intelectual. Desgravación en algunos productos, veamos, con condiciones mejores para nosotros, con real acceso a mercado europeo de nuestros productos alimenticios, veamos, eso lo podemos discutir. Propiedad intelectual no. Me entero ahora, por amigos que quedaron en Cancillería, en el Ministerio de Producción, trabajando en la línea, que ya hay un capítulo de propiedad intelectual. Que ya se va a negociar, que ya la Unión Europea dijo, no te voy a dar carne, no te voy a dejar que vendas carne. Un día antes de que se hizo el intercambio de ofertas, el comisario para el desarrollo agrícola de la Unión Europea, mojándole la oreja a los negociadores que ya estaban en Bruselas, dice, sí, vamos a hacer un acuerdo de libre comercio, pero carne no va a entrar. Nosotros hicimos en Cancillería una evaluación de cuáles eran los beneficios que podría tener un acuerdo con la Unión Europea y básicamente era poder venderle carne real. 80% para Argentina de lo que se podía vender a la Unión Europea en un acuerdo de liberalización era carne, para Brasil lo mismo, para Paraguay lo mismo, para Uruguay lo mismo. Los europeos que dicen, sí, pero sin carne. Peor que el pacto Roca-Ranciman. O sea, es el pacto Roca-Ranciman, pero sin carne. Es tremendo. Pero ellos ya metieron, dijeron, no te doy carne, pero yo necesitaría propiedad intelectual. Y ya lo metieron, porque obviamente aceptaron discutir propiedad intelectual, que es gravísimo. Las otras dos movidas que yo creo que tienen como objetivo último formar parte del TPP, del Acuerdo Transpacífico, es, primero, el anuncio al que me referí, que hizo Macri en ocasión de la visita de Peña Nieto, de firmar un acuerdo de libre comercio el año que viene con México, y participar como observador, que también lo hizo, de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué la movida va en ese sentido? Porque para poder ser miembro pleno, ya no observador quiere decir la nada misma, te invitan a una reunión, te dan 3 bizcochitos y dicen qué lindo es la integración. O sea, ser observador de la Alianza del Pacífico no implica ninguna amenaza real y concreta, pero me parece que es el primer paso para después ser miembro pleno. ¿Qué necesita Argentina para ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico y justamente después pasar a formar parte del TPP? Tener acuerdos de libre comercio firmados con todos los miembros de la Alianza del Pacífico. Hoy Argentina tiene acuerdos de complementación económica, se llaman en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, con Chile, con Colombia y con Perú. Le falta con México. Entonces lo que está haciendo Macri es firmar un acuerdo con México para pasar a ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico como paso previo a involucrarse en las negociaciones de un eventualmente ratificado por sus miembros TPP. Entonces, esos me parece que son los peligros que andan dando vuelta. Argentina hoy nunca negoció el TISA, nunca participó de las negociaciones del tratado en servicios, pero repito, dadas estas definiciones de largo plazo que está tomando el gobierno de Macri en materia de política económica exterior, no me extrañaría que un día nos desayunemos que sí está negociando secretamente su incorporación al TISA o mandan observadores a ver qué se negocia en el TISA con el objetivo de después involucrarse. Y para no extenderme demasiado, ¿cuáles son los peligros me voy a referir a generales de estos acuerdos en materia de servicios y algunas cuestiones puntuales en temas de salud? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Por qué uno, cuando lo mira desde el punto de vista de los servicios en general y de los servicios de salud en particular, debería poner alerta y atención en que Argentina no participe de esos acuerdos, porque pueden llegar a ser muy gravosos en ese sentido? Primera cuestión y más general, en esos acuerdos la salud es lo mismo que un coche.
Es lo mismo que un chupetín, es lo mismo que una botellita de agua y es lo mismo que la PC que está, la laptop que está ahí. Es exactamente lo mismo. Tanto a todos los bienes como a todos los servicios se los toman como mercancías que están sujetas al intercambio internacional, ya ni siquiera local, al comercio internacional, y que por lo tanto son pasibles de absoluta liberalización y desregulación, con toda la pérdida de las capacidades regulatorias que puede tener el Estado, dejando de lado el concepto de salud como derecho humano desde el punto de vista general, o si uno lo quiere ver desde el punto de vista económico, dejando de lado el concepto de salud como bien público, de salud, de educación, de lo que sea, y como mercancías. Entonces, en tanto mercancías están pasibles de ingresar a esas negociaciones, de ser desreguladas, de ser liberalizadas, de permitir la entrada de empresas extranjeras al mercado nacional en las mismas condiciones que las empresas locales o que los servicios que se ofrecen localmente por parte del Estado, ¿sí? Y ahí hay peligros muy fuertes, la verdad que hay peligros muy fuertes, porque algunas de las cláusulas que están dando vueltas en esos acuerdos en materia de servicios, repito, en donde la salud aplica también como un servicio mercantil, es que el Estado no puede favorecer a unos jugadores respecto de otros. Entonces, si el Estado hace política pública en salud beneficiando, supongamos, a un hospital público, a una clínica pública, etc., los inversores privados tienen el derecho de decir, a mí también me corresponde, porque yo tengo trato nacional, igual que las empresas o que el servicio público argentino. Y si el Estado no le da, o sea, supongamos que es un subsidio que se le da a un hospital, pueden decir, a mí me corresponde, porque de acuerdo con estos acuerdos, valga la redundancia, yo debo tener el mismo trato que los jugadores locales, entonces me corresponde también el subsidio. Y si el Estado se lo niega, como esos acuerdos tienen cláusulas que posibilitan los litigios entre los inversores privados y el Estado, que son en jurisdicciones no locales, son en jurisdicciones extranjeras, escucharon hablar del CIADI seguramente, digo, entonces, si el Estado no me lo da, hago un litigio contra el Estado argentino porque no me da el mismo subsidio en el CIADI, que seguro se lo ganan, o casi seguro se lo ganan. Entonces, son determinados peligros que andan dando vuelta, que no son tan visibles, que no están tan a la vista, que no se están discutiendo, que pueden tener implicancias muy fuertes sobre los mercados de servicios en general y de salud en particular. Y en todas las modalidades, fíjense ustedes, hubo un documento que se filtró, un documento que lo propuso Turquía en el marco del acuerdo del TISA, de liberalización de servicios, que se filtró por Wikileaks porque son todas negociaciones absolutamente secretas, que nadie sabe bien qué se negocia, qué no se negocia. Se filtró en donde en la parte introductoria decía, los servicios de salud son uno de los sectores que tienen más potencialidades para obtener ganancias económicas, ¿no? Están hablando de ganancias económicas, en el marco de este acuerdo de liberalización de servicios, porque son de los sectores que en general manejan los estados nacionales. Es decir, están viendo a ese sector que está siendo que todavía sigue siendo en el mundo, todavía, a pesar de las crecientes desregulaciones que hubo en los últimos tiempos, todavía siguen siendo, desde el punto de vista de ellos, nichos de mercado que no han podido aprovechar las corporaciones globales y que por lo tanto ahí están las principales ganancias que pueda obtener este tipo de acuerdos. En todas sus modalidades, digo, hay distintas formas de ofrecer servicios de manera local e internacional. Digo, las digo brevemente. Modo 1, se lo conoce como modo 1, que son los servicios transfronterizos. En salud también se pueden dar servicios transfronterizos, sobre todo hoy en día con internet, con la posibilidad de hacer cirugías a distancia, etcétera, etcétera. Consumo en el extranjero se llama el modo 2, que básicamente, ¿qué cosa es? Turismo médico o movilidad de los pacientes hacia el exterior. Que uno no dice, está mal eso, porque nosotros sabemos que hay mucha gente que para tratamientos que no existen en Argentina pueden ir puntualmente a irse a hacer un tratamiento en el exterior. Lo que está mal es tratar de masificar esto, ¿sí? El consumo en el extranjero de servicios de salud, porque lo que está por detrás es que la gente se vaya a atender a los países, sobre todo de los países desarrollados, pero también de los países periféricos, a los países de mano de obra barata. ¿Sí? Y además eso genera una ganancia extraordinaria para las empresas de seguro de salud que van a meter en la cartilla ahora la posibilidad de irse a hacer tratamientos en el exterior, obviamente no para uno que a lo sumo accede al hospital público. Para las clases adineradas eso es un negoción para las aseguradoras. ¿Sí? Entonces esas cuestiones están por detrás. Modo 3, establecimiento de empresas de servicios en el país en la misma condición que las empresas o que los operadores del sector
del sector público. También, digo, avalancha de aseguradoras, avalancha de prestadores de servicios de salud extranjeros a la Argentina, eventualmente con la noción que está por detrás de eso es, bueno, cuanto mayor competencia hay, más calidad van a tener los servicios de salud y mejor precio van a tener, entonces todos vamos a poder acceder a esos servicios de salud de altísima calidad a bajos precios, cuando nosotros sabemos perfectamente bien, porque en Argentina también pasa, lamentablemente, que cuando se privatizan los mercados de salud se establece un doble estándar tremendo del que después es muy difícil salir, en donde los ricos acceden a unos servicios de salud absolutamente de altísima tecnología, sofisticados, en condiciones de hotelería de lujo, etcétera, etcétera, y el grueso de la población, en el mejor de los casos, accede al servicio público, que en general está muy degradado por falta justamente de inversiones de los gobiernos. Y el modo 4, que es el movimiento temporal de personas que ofrecen servicios, en este caso médicos, que también es otra de las posibilidades que ofrece el comercio internacional de servicios. Esto está generando, o puede generar, unos negocios tremendamente buenos, interesantes y positivos para las corporaciones globales y para las de medicina y las aseguradoras. Ahora, que todo esto sea bueno en términos de entender a la salud como un derecho humano, entender a la salud, repito, desde un punto de vista más económico como un bien público, de mejorar las condiciones de salud de la población, yo lo dudo bastante. Yo en general creo lo contrario, sin ser experto. Seguramente ustedes son mucho más expertos que yo en todos estos temas y deben tener clarísimo todas estas cuestiones. Dos cuestiones más muy breves a las que me quería referir, repito, muy brevemente. Está el tema de patentes medicinales también, que estos acuerdos en general lo que intentan hacer es estirar el periodo de vigencia de esas patentes. Y también un tema que parece medio desapercibido, que es estos acuerdos también en general tienen cláusulas que limitan muchísimo la regulación sobre las empresas estatales. ¿Sí? Si uno entiende a los hospitales públicos como pueden ser entendidos de acuerdo a esta normativa, que en general es muy laxa y que da lugar a múltiples interpretaciones, sobre todo cuando las interpretaciones las hacen jueces internacionales en el CIADI, ¿sí? Puede ser entendido que el Estado tampoco puede regular esas empresas nacionales de manera diferencial respecto del resto, que son los hospitales públicos. Entonces, me parece que cuando uno se pone a escarbar un poquito, si bien en general los gobiernos dicen no vamos a meter el sistema de salud en liberalización, pero sí lo van a meter el capítulo de regulaciones sobre las empresas estatales, y eso sí puede ser comprendido efectivamente como una caída de la posibilidad de regulación de los estados nacionales sobre esto. En síntesis, me parece que hay que estar muy atentos con los avances de las negociaciones, porque en general son cosas que no están en la agenda de todos los días. Y no digo que no soy crítico en que no estén en la agenda todos los días, porque la gente en la agenda no tiene el Tratado de Libre Comercio en la cabeza y las implicancias sobre la salud. Nosotros se los tenemos que decir. Nosotros tenemos que instalar esa agenda. Me parece que tenemos un desafío importante, que es instalar en la agenda de la gente, del pueblo, etcétera, que los tratados de libre comercio no solo es exporto carne e importo autos, es mucho más que eso. Digo, la gente está preocupada porque no llega a fin de mes por el tarifazo, porque se quedó sin empleo, porque le aumentó la carne, etcétera. Digo, está preocupada por eso. Nosotros tenemos que ser capaces de establecer esas preocupaciones también en la agenda política de nuestro país y de la región en general. Muchas gracias.